que por un lado nos van a aportar, que por un lado nos van a aportar datos adicionales, ¿no?, sobre lo que ocurre con el hiper a largo plazo, y por otra parte los resultados de estos estudios que fueron publicados nos van a ayudar a mejorar en la práctica clínica, ¿no?, lo que hacemos, o nuestro manejo con los pacientes hipertiroides. Bueno, antes de comenzar con los diferentes órganos y sistemas, bueno, no viene de más recordar que cuando hablamos de complicaciones del hiper, vamos a hablar del clínico y del subclínico, a su vez endógeno, exógeno. Del endógeno ya sabemos, enfermedad de Graves, el bocio nodular o el bocio multinodular tóxico o el nodular tóxico, y como exógeno puede ser el intencional, como ser los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de alto riesgo, que deben tener la TSH suprimida durante largo tiempo, y los no intencionales, como los hipotiroides que están sobretratados, porque todos tienen riesgo. Bien, entonces, también voy a aclarar que lo que voy más que nada a enfocarme es sobre el hiper subclínico, porque las complicaciones del hiperclínico son bien conocidas, pero en el hiper subclínico es más controvertido. Bueno, ya considerando específicamente el hiper subclínico, sabemos que las complicaciones van a estar relacionadas con la edad, menor o mayor de 65 años, con el estado de menopausia, con la etiología, con el nivel de TSH. Hay dos grandes grupos de hiper subclínico, cuando la TSH es menor a 0,1 o entre 0,1 y 0,4, de la duración de esta TSH suprimida y de las comorbilidades asociadas, cardiovasculares, metabólicas, renales. En cuanto al riesgo de progresión del hiper subclínico al hiperclínico, se sabe que entre un 25 a un 50% de los hipergrado 1 normalizan el perfil tiroideo. Esto habría que tenerlo en cuenta cuando uno, en el manejo, ¿no?, el manejo que uno hace de estos pacientes con el hipergrado 1, que vendría a ser este. Y un 5 a un 8% del hipergrado 2 progresan por año a un hiperclínico, independientemente de la etiología. Y en la enfermedad de Graves es más probable que progrese o que normalice dentro del año, mientras que el bocio nodular no tóxico a tóxico progresa un 4 o 10% hasta los 5 años en áreas iodosuficientes. Bueno, ya entrando en los diferentes órganos y sistemas, hablando sobre el sistema cardiovascular, las acciones de las hormonas tiroideas son bien conocidas, tienen efectos directos, genómicos, no genómicos, e indirectos, a corto y a largo plazo, efectos inotrópicos, cronotrópicos, lucitrópicos sobre el corazón y sobre el árbol vascular. Bueno, lo que ocurre a largo plazo con el hiperclínico en cuanto al cardiovascular, ya lo conocemos todos, pero repasando, hay una mayor morbilidad cardiovascular con aumento del riesgo de taquiarritmias, de tromboembolismo arterial y venoso, de infarto agudo de miocardio, de falla cardíaca, ACV, que todos estos riesgos son mayores a mayor edad, o sea, más de 65 años, y con coexistencia de enfermedades cardiovasculares, que hay una mayor mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Esto es morbilidad, esto es mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Y después en la segunda parte voy a presentar, digamos, dos publicaciones realizadas hace algunos años que nos hablan que, por un lado, que los riesgos son mayores en pacientes no tratados o subtratados, y hay una asociación directa entre la duración de la TSH suprimida con la mortalidad, tanto en tratados como en no tratados. Y que los riesgos disminuyen con el tratamiento independientemente de la modalidad de tratamiento. Bueno, en cuanto al hiper subclínico, bueno, estos son hallazgos, ¿no?, digamos que estos son hallazgos de diferentes estudios. Ahora, es importante aclarar que todavía no está definido si el hipertiroidismo endógeno y el exógeno, es el subclínico, ¿no? Endógeno-exógeno son dos condiciones diferentes que causan diferentes efectos cardiovasculares. O sea, sabemos que la relación entre T4 y T3 es distinta en ambos, pero todavía no está definido si esta relación puede influir sobre las complicaciones. Bueno, y algunos hallazgos, digamos, de los estudios realizados hasta ahora,
que aumentan la frecuencia cardíaca media de 24 horas, con menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, esto marca un desbalance entre el tono simpático y el parasimpático, aumentan los latidos prematuros, auriculares, ventriculares, aumenta la presión arterial sistólica nocturna y media, versus controles, y tanto cuando comparamos con los diferentes grados de TSH suprimida. Hay un aumento del riesgo de FA versus los controles, hay diferentes estudios que muestran diferentes números en cuanto al riesgo, pero todos coinciden en que a mayor edad estaría sería mayor el riesgo, y que con una TSH menor a 0,1 el riesgo sería mayor que con una TSH, con una TSH menor a 0,1 el riesgo sería mayor que con una TSH mayor a 0,1. Por otro lado, hay aumento de la masa del ventrículo izquierdo, lo cual nos está mostrando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y hay un estudio que muestra que esta hipertrofia es mayor en los hipertiroides subclínicos, que a su vez son hipertensos, versus en los hipertensos solos, con lo cual el hipersubclínico sería un factor independiente para hipertrofia. Hay estudios que muestran que también hay disfunción diastólica con diferentes parámetros, o sea, hay diferentes parámetros evaluados que todos hacen a la disfunción diastólica, y que cuando la TSH es menor a 0,1 el riesgo es mayor. También hay disminución de la función sistólica, con disminución de la fracción de eyección y menor tolerancia al ejercicio versus controles, y también cuando se consideran según los niveles de TSH. Entonces dijimos, hay una disfunción tanto sistólica como diastólica. Un estudio mostró un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general de hipertiroides subclínicos, y un aumento del riesgo de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas en los pacientes hipertiroides subclínicos que también tienen otras enfermedades asociadas cardiovasculares. Bueno, un estudio mostró que los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides en tratamiento supresivo, o sea, el hiperexógeno, hipersubclínico exógeno, tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, de FA y de ACV. Y también se vio que en los que tienen una TSH suprimida no intencional por patología maligna, también hay aumento del riesgo cardiovascular. En cuanto a otros parámetros que hacen al árbol cardiovascular, habría una relación lineal entre función tiroidea y grosor íntima media, y una relación lineal también entre nivel de TSH y estado hipercoagulable e hipofibrinolítico, o sea, a menor TSH, mayor estado hipercoagulable e hipofibrinolítico. También se vio disfunción endotelial e incremento de la actividad plaquetaria con aumento del riesgo de complicaciones aterotrombóticas. También se vio asociación con tromboembolismo venoso, y un estudio publicado hace algunos años, pero no tantos, en hombres con hiperexógeno, a los 5 años se ve un aumento de la incidencia de FA y de ACV. Bueno, si hablamos sobre mortalidad en los hipertiroides subclínicos, los estudios son controvertidos porque algunos muestran que habría un aumento de la mortalidad, más en los pacientes de mayor edad, pero hay otros estudios que no muestran este aumento de la mortalidad en pacientes hipertiroides subclínicos, no estamos hablando de los subclínicos, aún con la misma edad que los estudios que mostraron que había un aumento. Hay un metaanálisis que ya tiene varios años, 2012, bastantes años, pero que es nombrado en revisiones que se hicieron posteriormente hasta la fecha actual, o sea que es un estudio relevante en donde es un metaanálisis con 10 estudios de cohorte, con 52.000 sujetos, o sea, en el cual se demostró que en el hipertiroidismo subclínico habría un 24% mayor riesgo de mortalidad total y un 29% mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. En cuanto a los estudios sobre impacto del tratamiento, si hablamos del hiperendógeno, hablamos sobre cómo inciden, cómo cambian los diferentes parámetros cuando se trata al paciente con antitiroides o con radioiodo. Con cirugía no encontré. Bueno, y lo que se vio es que habría una mejoría de los parámetros de la función sistólica y de la función diastólica. Y en los estudios sobre intervención en pacientes con hiperexógeno que se les ajustó la dosis, se vio también una mejoría de todos estos parámetros ya a los 6 meses de haber modificado la dosis de levo. Entonces, como conclusión de todo lo que dije recién,
Entonces, hablando del hipertiroidismo endógeno y exógeno, la mayoría de los estudios que mostré son poblacionales de cohorte, estudios prospectivos, observacionales y metaanálisis. Entonces, lo que se vio es que los efectos cardiovasculares, tanto de morbilidad como de mortalidad, están bien documentados en pacientes que tienen una TSH menor a 0,1 y con mayor riesgo de los que tienen más de 65 años y que coexiste algún factor de riesgo cardiovascular. Pero también puede verse en pacientes jóvenes con una TSH no tan inhibida y sin factores de riesgo cardiovascular. Y los efectos serían parcialmente reversibles luego de restaurar el eutiroidismo. Y los datos conflictivos sobre hipersubclínico y mortalidad cardiovascular y por todas las causas estarían explicados porque los estudios no son homogéneos, o sea, difieren en la metodología, difieren en el diseño, en el ajuste para potenciales variables confundidoras, en la etiología, edad, sexo, raza, duración de enfermedad y del seguimiento, o sea, son muy heterogéneos. Bien, bueno, este es un cuadro que digamos que se publicó hace muchos años, pero que todavía sigue vigente, porque los datos que se recabaron hasta la actualidad no cambiaron, digamos, estas asociaciones. Y acá lo que se muestra es que cómo se relacionan los outcomes clínicos en el hipertiroidismo subclínico endógeno según el nivel de TSH, o sea, con una supresión leve o una supresión severa. Si se vio que la asociación es definida, o sea que hay una evidencia de alta calidad para el riesgo de progresión cuando es un hipersevero, para la fibrilación auricular, cuando es un hipersevero, para la falla cardíaca y para la muerte por enfermedad coronaria y por cualquier causa. Eso es cuando es un hipersevero. Cuando el hipertiroidismo es leve, hay una asociación definida en fibrilación auricular para los pacientes que tienen, o para los añosos o para los que tienen enfermedades cardiovasculares, y para los otros outcomes son asociaciones posibles, pero específicamente o más que nada es para los pacientes añosos o de mayor edad y con enfermedades cardiovasculares. Y lo importante es que los estudios sobre beneficios del tratamiento no aportan datos que nos puedan ayudar. O sea, serían los estudios de intervención. Bien. Bueno, ahora hablando sobre el hueso, bueno, ya conocemos el efecto de las hormonas tiroides y de la TSH sobre el hueso. Las hormonas tiroides estimulan el remodelado óseo, la mineralización, y en niños y adolescentes son necesarias para obtener el pico de masa ósea. Y se sabe desde hace muchos años que la TSH actúa sobre receptores específicos en las células óseas y es un regulador negativo del remodelado óseo. O sea, el efecto neto es la ganancia de hueso. Y aunque la relevancia de las acciones directas de la TSH sobre el esqueleto humano no está clara, pero sí se conoce en ratones knockout para el receptor de TSH, sí se postula que la pérdida ósea del hiper en los humanos, que la pérdida ósea, tanto la disminución de la TSH como el aumento de las hormonas tiroides podrían ambas influir en la pérdida ósea. Bueno, ya las complicaciones a largo plazo del hiperclínico también las conocemos todos, las nombro someramente. Se sabe que hay un aumento del turnover óseo, con desbalance a favor de la resorción ósea y disminución de la mineralización, que hay una disminución de la masa ósea con alteración de la microarquitectura y desarrollo de osteoporosis con aumento del riesgo de fracturas, más al predominio del hueso cortical. Y lo que dije recién es que los estudios sobre hiperclínico no pueden discriminar fehacientemente cómo es la contribución relativa entre hormona tiroidea y TSH a los efectos negativos del hipertiroidismo. En cuanto al hipersubclínico, endógeno-exógeno, tal como pasó con el sistema cardiovascular, no está definido si el endógeno-exógeno son condiciones que causan efectos óseos diferentes, pero lo que se describió entonces en los diferentes estudios realizados es que se vio un aumento de los marcadores de recambio óseo,
menor masa ósea y mayor riesgo de pérdida ósea solo en postmenopáusicas, o sea, no se describe tanto ni en premenopáusicas ni en hombres de menos de 65 años, y más que nada en cuello femoral y en radio, pero también hay estudios que muestran en columna lumbar. Hay una alteración de la microarquitectura ósea trabecular y cortical en mujeres postmenopáusicas. Los datos sobre riesgo de fracturas son conflictivos, de cadera, vertebral, no vertebral, pero se sabe que la asociación es significativa en mujeres postmenopáusicas y también en hombres de más de 65 años. Bueno, lo que ocurre acá es que se depresiona la masa ósea en zonas esqueléticas ricas en hueso cortical, y esto depende de la severidad del hiper, según el nivel de TSH, y la duración de esta supresión y de la coexistencia de otros factores de riesgo para pérdida ósea. Bueno, y lo que se describió también es que en hombres mayores de 65 años hay un aumento del riesgo del síndrome de fragilidad. Bueno, y el tratamiento con hormona tiroidea por sí mismo no aumenta el riesgo de fracturas, pero sí el nivel de TSH se mantiene en el rango de referencia. ¿Está bien? O sea, como que la TSH es muy importante en este caso. Bueno, estudios sobre impacto del tratamiento, como hablamos antes, en el hiperendógeno, ¿no? Se vio que hay normalización de marcadores óseos, con prevención de la pérdida ósea y mejoría de la masa ósea. Y esto es más predominante en las mujeres postmenopáusicas. Y sobre el hiperturismo exógeno con ajuste de dosis, se vio que hay una mejoría de la masa ósea. Importante es que hasta ahora no hay estudios sobre intervención terapéutica y riesgo de fracturas en el hipersubclínico. O sea, los datos sobre riesgo de fracturas son conflictivos, y sobre intervención terapéutica no hay estudios sobre esto. Bueno, y también en los pacientes que deben continuar con niveles de TSH suprimidos, porque por ejemplo tienen cáncer de tiroides de alto riesgo, estos efectos negativos de las hormonas tiroides se podrían prevenir mediante el adecuado aporte de calcio, bifosfonatos y reemplazo estrogénico. Bien, este es el mismo cuadro que antes, en realidad es un cuadro híbrido, porque acá yo agregué otro paper, digamos, bien, en donde se muestra que el aumento de los marcadores de turnover óseo no está claro que esté aumentado en ambos tipos de hipersubclínico, ni tampoco que esté reducida la densidad mineral ósea, tanto en hombres, más que nada menores de 65 años, y en premenopáusicas. Pero sí hay una evidencia de buena calidad, o sea, una asociación definida entre la menor masa ósea en las postmenopáusicas que tienen una TSH inhibida menor a 0,1. Bien, en cuanto a osteoporosis, también la asociación es definida cuando la supresión es severa, y es posible en los pacientes mayores y en los que tienen factores de riesgo para osteoporosis. Y en cuanto a las fracturas, en la supresión severa está definido en las posmenopáusicas, en los hombres añosos, en los que tienen factores de riesgo, y es posible en los que el hipertiroidismo es más leve, o sea, la TSH está menos suprimida. En cuanto a beneficios del tratamiento, como dijimos antes, no hay datos que nos aporten evidencia como para hacer recomendaciones sobre esto, o sea, sobre beneficios del tratamiento. Aclaro que este cuadro, o sea, como dije para el cardiovascular, este cuadro tiene varios años, pero hasta ahora no se agregaron nuevos datos, o por lo menos yo no encontré nuevos datos que haga que cambien estas recomendaciones o estos hallazgos. Bueno, hablando sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, psiquiátricos, bueno, estos fueron evaluados en diferentes estudios publicados mediante diferentes métodos. O sea, los aspectos psicológicos, físicos y de calidad de vida fueron evaluados mediante cuestionarios en donde se analizaron todos estos ítems que ustedes ven acá. Y los aspectos neurocognitivos, o sea, en cuanto a la función cognitiva y el desarrollo de demencia, fueron evaluados tanto por cuestionarios como por otros métodos neurofisiológicos que, bueno, que no vienen al caso. Y
se vio que en el hipertiroidismo clínico, los hallazgos, por ejemplo, de alguno de los estudios, son, por ejemplo, que con pacientes de más de 65 años con T4 libre elevada tienen menor fuerza muscular y menor performance física, que hay asociación entre hiperclínico y deterioro cognitivo, y hay un estudio que fue publicado hace muchos años, pero que me parece interesante, que evaluó a pacientes entre 60 y 90 años que no tenían demencia basal en el seguimiento, y a los 5 años presentaron una mayor atrofia en hipocampo y en amígdala. Esos eran los hiperclínicos. Bueno, en cuanto al subclínico, está todo controvertido. Algunos estudios muestran que hay aumento del riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer, más en pacientes con ATPO positivos. Se muestra que hay deterioro de las funciones cognitivas, tanto de diferente tipo, tanto ejecutivas, como de atención, como de memoria visoespacial, como de depresión. Pero hay otros estudios, acá yo puse diferente, o sea, ve que dice diferente, hay otros estudios que no muestran esto, o sea que es todo muy heterogéneo. Bien. Bien. Como dije antes, y también está relacionado con esto, hay un estudio en donde muestra que en pacientes mayores de 65 años con TSH menor a 0,4 hay una mayor prevalencia del síndrome de fragilidad, que tiene relación con todo, tanto con el aspecto físico como el aspecto psicológico, o sea, que está medido por sarcopenia, debilidad, lentitud, el sentirse exhausto y disminución de las actividades habituales. Bien, y hay un estudio que se publicó en 2021 que me pareció interesante también, y es en un intento de explicar el porqué de estos hallazgos o cuál sería el mecanismo fisiopatológico. Bueno, ellos vieron que en población general, con una media de 63 años, tanto los niveles elevados como bajos de T4 libre se asocian con menor perfusión cerebral global. O sea, sería como una forma de U, ¿no? Con los niveles de T4 libre. Entonces lo que ellos postulan es que habría una disminución, o sea, en ambos casos, ¿no? Tanto elevada T4 libre como baja T4 libre, habría una circulación subóptima cerebral, y esto podría llevar a la demencia, tal como ocurre en el ACV. Bueno, entonces, si englobamos todos los hallazgos de todos estos estudios y queremos sacar una conclusión, porque son datos muy, como muy descriptivos, bueno, lo que podemos decir es que en cuanto a síntomas y a calidad de vida, en general hay peores scores en los hipertiroideos clínicos versus los subclínicos versus los controles, y que esto sería más pronunciado en pacientes jóvenes y en edad media versus los pacientes añosos, o sea que sentirían peor los jóvenes versus los añosos. Y esto dependería de la edad, del nivel de TSH, duración y de la sensibilidad individual. Pero si hablamos de función cognitiva, está controvertido, pero aparentemente sería mayor en añosos, aunque hay factores confundidores, como el tiempo de seguimiento, diferentes poblaciones, diferentes formas de evaluación, la presencia de autoinmunidad o la coexistencia con depresión, que el mecanismo fisiopatológico no estaría claro, como dije antes, y aparte es importante que la asociación entre TSH suprimida y demencia es causa o consecuencia. O sea, eso tampoco está claro, porque asociación no implica causalidad. Entonces, una implicancia potencial de todos estos hallazgos sería que el hipersubclínico sería un factor de riesgo potencialmente tratable de demencia, podría serlo. Y si este fuera el caso, entonces una vigilancia más exhaustiva de los pacientes añosos con una TSH en rango normal bajo estaría, digamos, indicada para la detección precoz de la disfunción cognitiva y de la demencia. Bueno, y acá está el mismo cuadrito que antes, pero hablando sobre estos outcomes, y lo que vemos es que en cuanto a calidad de vida, en ninguno de los casos de TSH es claro, ¿no? Y que sí hay una asociación definida cuando la TSH es menor a 0,1 en cuanto a disfunción cognitiva y demencia en los mayores de 65 años. Y en cuanto al beneficio del tratamiento, no hay, los datos son insuficientes.
Bueno, ahora voy a hacer esto es algo somero sobre metabolismo de glucemilípidos. Bueno, hablando específicamente sobre el hiper subclínico, tanto endógeno como exógeno, hay estudios que muestran que los hiper subclínicos se asociarían con mayores niveles de demencia, insulinemia basales y postprandiales y mayor insulinoresistencia, pero otros estudios no lo muestran. Algunos estudios muestran que el hiper subclínico tendría menores niveles de colesterol total, HDL, LDL, pero otros no lo muestran. Y en 2022 se hizo una revisión sistemática sobre este tema y se concluyó que no hay asociación entre hipertiroidismo subclínico y diabetes o prediabetes ni basal ni durante el seguimiento por 5 años. Bien, y en cuanto a la asociación con enfermedad hepática grasa no alcohólica, bueno, ya sabemos que hay una asociación negativa entre niveles de T4 libre y esta condición, y una asociación positiva con TSH, y que la enfermedad grasa disminuye en forma progresiva del estado hipotiroideo al hipertiroideo, o sea, mayor riesgo con hipotiroidismo, ¿no? Como sabemos. En cuanto a la función renal, los datos sobre la disfunción tiroidea subclínica y el riesgo de insuficiencia renal crónica no son concluyentes. Un estudio publicado en 2023 vio que el hipo subclínico sería un predictor independiente de insuficiencia renal crónica en la población general, y que aunque las hormonas tiroides aumentan el filtrado y el flujo sanguíneo renal, y en el hiper tanto el filtrado como el flujo sanguíneo están incrementados, no se vio o no habría una asociación entre el hiper subclínico y el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Bueno, entonces, ahora el cáncer, riesgo de cáncer. Bueno, si hablamos de riesgo de cáncer, podríamos hacernos dos preguntas. Una es si el hipertiroidismo se asocia a aumento del riesgo de cáncer, y otra es si la dosis de yodo para hiper causaría cáncer. Sabemos que en cuanto a la primera pregunta, sabemos que las hormonas tiroides tienen efectos proliferativos, metabólicos y angiogénicos, o sea, podrían teóricamente influenciar sobre el crecimiento de las células tumorales y de la sobrevida. Se vio que in vitro las hormonas tiroides tienen un efecto símil estrógenos, o sea, promueven la proliferación de las células mamarias cancerosas y estimulan la angiogénesis. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos in vitro, la evidencia disponible hasta la actualidad no permite sacar conclusiones claras sobre el rol de los niveles anormales de hormonas tiroides y de TSH sobre cáncer extratiroides. Y es de destacar que la mayoría son estudios epidemiológicos, cross-sectional y retrospectivos, y son muy pocos los prospectivos. Bueno, algunos de los datos que son controvertidos, pero bueno, algunos estudios muestran que en el hipertiroidismo aumentaría el riesgo de tumores sólidos en hombres y mujeres en mayores de 45 años, en un seguimiento a 10 años. Otro estudio muestra que el hipertiroidismo no aumenta el riesgo de cáncer de mama, de pulmón o de colorectal, pero aumenta el riesgo de cáncer de próstata. En el hiper también estaría aumentado el riesgo de cáncer de mama y de pulmón. El hipotiroidismo disminuiría el riesgo de cáncer de mama, de próstata, de pulmón. Acá sería lo contrario de lo que encontró el estudio anterior. Y que el hipotiroidismo aumenta el riesgo de cáncer colorectal, pero en hombres añosos. Y bueno, y aparte recordar también que asociación no implica causalidad. En cuento a la dosis de yodo para hiper, si causaría cáncer, bueno, antes del 2019, algunos estudios habían mostrado un riesgo aumentado de cánceres secundarios, de cáncer total, de cáncer de tiroides o de cáncer de mama. Y en 2019-2020 se realizó en Estados Unidos un estudio sobre bases de datos, o sea, muchos estudios, y estos dos estudios mostraron, o sea, no mostraron aumento del riesgo del cáncer total, ni de cáncer de tiroides, ni de leucemia en pacientes que habían recibido radioyodo por hipertiroidismo, y a su vez criticaron el diseño de los estudios anteriores a 2019, porque dijeron que había fallas metodológicas, o sea, eran retrospectivos, y aparte no había grupo control, o sea, no había comparación con los pacientes
que habían recibido tionamidas o que se habían operado. Entonces se vio que cuando se incluyeron como grupos controles estos pacientes que habían recibido otro tipo de tratamientos, no se vio diferencias en el riesgo ni de cáncer total, ni de cáncer de tiroides, ni de leucemia. Igualmente se concluyen que a pesar de que estos datos nos tranquilizan un poco, se precisarían estudios prospectivos para clarificar todos estos hallazgos. Bueno, y esto es también algo que ya se publicó hace muchos años, pero lo traje porque todavía sigue vigente, como la fuerza de asociación anterior que mostré en el cuadro, en los cuadros anteriores, y es en cuanto a las recomendaciones, como para recordarlo, ¿no? Las recomendaciones de cuándo tratar a los pacientes con hipertiroidismo subclínico. Bueno, acá es una forma de expresar más o menos lo mismo. A los que vamos a tratar sí o sí son a los pacientes mayores de 65 años con una TSH menor a 0,1, y también a los pacientes menores de 65 años con alguna comorbilidad. Se puede considerar tratar a los pacientes mayores de 65 años que tienen una TSH un poco mayor a 0,1 y considerar tratar a los menores de 65 con comorbilidades. Sí, y se está de acuerdo en que hay que observar a los menores de 65 años con una TSH mayor a 0,1. Esto es algo similar. Más de 65 años con TSH menos de 0,1 tratar, posiblemente tratar estos dos casos, menos 65 con una TSH menor a 0,1 o más de 65 con una TSH mayor a 0,1, y observar a los pacientes menores de 65 con una TSH mayor a 0,1. Bueno, y es importante que todas estas recomendaciones se hacen o fueron hechas y que tienen vigencia todavía porque no se cambiaron todavía, que fueron obtenidas a partir de evidencia de poca calidad surgida de estudios observacionales pequeños no controlados, o sea que la mayoría no son de intervención. Y a la fecha faltan estudios clínicos a largo plazo, randomizados y controlados sobre intervención en donde se comparen diferentes outcomes y diferentes tratamientos que nos aporten evidencia de buena calidad para guiar conductas terapéuticas. O sea, siempre hay que recordar que lo importante es la medicina basada en la evidencia científica. Bueno, esa fue la primera parte. Ahora, bueno, lo que había dicho que sobre la segunda parte es que voy a comentar algunos estudios que fueron publicados en los últimos años que nos aportan datos quizás que nos van a servir para la práctica clínica para decidir cómo manejar nuestros pacientes con hipertiroidismo. Bueno, estos los voy a pasar por alto porque en vista del tiempo me parece que no voy a llegar. Bueno, este sí. Bueno, entonces, este estudio se titula, fue publicado en 2020 y se titula Asociación entre el hipertiroidismo subclínico y el clínico con el riesgo de eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. Bueno, todavía está controvertido si el hiper es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares, y ellos evaluaron la asociación entre el hiperclínico y el subclínico. Dentro del subclínico tomaron solo pacientes con hiper subclínico endógeno, con riesgo de enfermedad isquémica cardíaca, ACV, falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. Ellos encontraron que en el hiperclínico hubo un riesgo aumentado de enfermedad isquémica cardíaca, de ACV y de mortalidad cardiovascular, un 20% mayor, y en cuanto al hipersubclínico, encontraron un riesgo aumentado para enfermedad isquémica cardíaca. Es importante destacar que ellos no no dividieron a los hipersubclínicos según el nivel de TSH. Ahora, cuando analizaron subgrupos según edad y riesgo cardiovascular, o sea, pacientes con alto o bajo riesgo, pacientes que tenían o no otras enfermedades cardiovasculares, se vio que en el hiperclínico hubo un riesgo aumentado de ACV en pacientes con bajo riesgo cardiovascular y en menores de 65 años, en el hiperclínico, y en el subclínico hubo un mayor riesgo de enfermedad isquémica cardíaca en pacientes con bajo riesgo cardiovascular y en menores de 65 años. Entonces, como conclusión, que el hipertiroidismo clínico se asocia con aumento del riesgo de enfermedad isquémica, de ACV, mortalidad cardiovascular, y el subclínico se asocia
con aumento del riesgo de enfermedad cardíaca isquémica. Y estas asociaciones se vieron particularmente en pacientes con bajo riesgo cardiovascular y aún en menores de 65 años. Por lo tanto, el hipersubclínico podría ser un factor de riesgo independiente para enfermedad isquémica cardíaca en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa y aún en menores de 65 años. Bien, este es un estudio que fue publicado en 2017, es algo que el que les había comentado antes al principio, se los voy a explicar un poquito más acá. Bueno, habla sobre exceso de mortalidad en pacientes hipertiroides, tratados y no tratados, está relacionado con periodos acumulados de TSH baja. Bueno, es un estudio corte a 7,3 años de seguimiento. Ellos evaluaron la mortalidad en pacientes hipertiroides que definieron como una TSH menor a 0,3, tanto en tratados como no tratados versus controles, y también evaluaron como covariable tiempo dependiente, o analizaron como covariable tiempo dependiente los periodos acumulados de TSH baja. Bueno, encontraron, como obviamente se conoce, que hay un mayor riesgo de mortalidad en hipertiroides no tratados versus los tratados, y lo importante es que cuando se incluyeron en el análisis los periodos acumulados de TSH baja, ellos encontraron que el hazard ratio de mortalidad por cada 6 meses de TSH baja fue de 1,1 en los hipertiroides clínicos no tratados y de 1,13 en los tratados. Dicho de otra forma, por cada periodo de 6 meses de TSH menor a 0,3 hay un aumento de mortalidad de 11% y de 13% en los no tratados y en los tratados respectivamente. Y esto a 5 años corresponde a un 180% y 239% de aumento del riesgo de mortalidad respectivamente. Y muy importante es que se vieron datos similares cuando se consideraron los pacientes subclínicos. O sea, el hipertiroidismo subclínico arrojó datos similares. Entonces, los periodos acumulados de TSH baja incrementan la mortalidad, tanto en hipertiroides tratados como en no tratados, y tanto en hiperclínico como en subclínico. O sea, esto implica que el exceso de mortalidad no es debido tanto a la falta de tratamiento, sino a la incapacidad para mantener a los pacientes eutiroideos. O sea, los pacientes uno los trata, pero persisten con la TSH baja. Entonces, sabiendo que el exceso de mortalidad depende del tiempo acumulado de TSH suprimida, y que la duración de la exposición al exceso de hormona tiroides es un factor de riesgo relevante para la morbimortalidad cardiovascular, si el objetivo es disminuir la morbimortalidad, se debe realizar un monitoreo meticuloso del estado tiroideo durante el tratamiento. O sea, en síntesis es eso, hay que monitorear de forma meticulosa durante el tratamiento, para asegurar el eutiroidismo bioquímico. Bien, este es Bien, este es otro estudio del mismo grupo, pero unos años posteriores, que muestra más o menos lo mismo, o sea, poblacional cohorte, seguimiento a 16 años, quisieron evaluar la asociación entre hipertiroidismo y eventos cardiovasculares en hipertiroides tratados y no tratados, y evaluar, como dije antes, el impacto de los periodos acumulados de hipertiroidismo sobre los eventos cardiovasculares. Entonces, ellos vieron que el riesgo para eventos cardiovasculares está incrementado en hipertiroides no tratados versus tratados, como es obvio, y que el odds ratio para eventos cardiovasculares por periodos de 6 meses de TSH baja fue de 1,09 en pacientes tratados y 1,1 en no tratados. Entonces, estos datos nos hacen concluir, bueno, ya sabemos, el riesgo cardiovascular está aumentado en los no tratados, y lo importante, la duración de la TSH disminuida se asocia con aumento del riesgo de eventos cardiovasculares, tanto en no tratados como en tratados. O sea que el aumento del riesgo cardiovascular no se debería solo a la falta de tratamiento, sino también al tratamiento insuficiente. O sea que concluye más o menos lo mismo que el estudio anterior. Si la duración de la exposición es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares y para mortalidad, para disminuir este riesgo, tenemos que comenzar el tratamiento oportunamente y monitorear en forma cuidadosa durante el seguimiento. Bueno, este de abajo no lo voy a comentar porque ya lo comenté más o menos cuando hablamos sobre demencia, pero importante me pareció el primero, y es el que habla que los pacientes con hipotiroidismo
tanto sobretratados como subtratados tienen ambos exceso de mortalidad. Como conclusión, pues si no sería largo explicarlo, como conclusión y que es importante, ellos vieron que en pacientes hipotiroides en tratamiento, por cada periodo de 6 meses de sobretratamiento, hay un exceso de mortalidad del 18%. Y este riesgo es independiente de otras condiciones, como de otras enfermedades, y aparte el sexo, y aún si el paciente es menor o mayor a 65 años. Bien. Ahí está. Bueno, bien, esto es un estudio que habla sobre si el tratamiento inicial para la enfermedad de Graves podría tener efectos sobre la mortalidad a largo plazo. Entonces ellos quisieron evaluar si la morbilidad y la mortalidad cardiovascular a largo plazo, según la elección del tratamiento inicial para enfermedad de Graves y su efectividad. Bien, entonces ellos tomaron a 4.190 pacientes con enfermedad de Graves y los machearon con controles, y a los pacientes con enfermedad de Graves los dividieron en 3 grupos. Un grupo que era el grupo con antitiroideos, otro grupo que era el grupo A, que había recibido yodo, pero que había resuelto el hipertiroidismo, y el grupo B, que había recibido yodo, pero que no había resuelto el hipertiroidismo. Entonces ellos evaluaron la asociación con mortalidad por todas las causas como outcome primario y eventos cardiovasculares mayores como outcomes secundarios a un año del diagnóstico. Bueno, vieron que la enfermedad de Graves muestra un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas versus controles, obviamente, y cuando cuando compararon los diferentes grupos, vieron que la mortalidad por todas las causas fue menor en el grupo A, o sea, en el grupo que había recibido yodo y que había resuelto el hiper, versus el grupo que estaba con antitiroideos, y que esta mortalidad por todas las causas era mayor en el grupo B, o sea, el que recibió yodo y no había resuelto el hiper, versus el grupo con antitiroideos. Entonces, una conclusión que se saca de esto es que la TSH persistentemente baja al año del diagnóstico se asoció con aumento de mortalidad independientemente del tratamiento elegido. Y hay una relación positiva entre el nivel de TSH al año y la mortalidad por todas las causas. Entonces, la implicancia clínica de esto sería que independientemente del tratamiento elegido, el control precoz y efectivo del hiper por enfermedad de Graves se asocia con mejor sobrevida versus el control inefectivo. Entonces, en cuanto al manejo de la enfermedad de Graves, habría que priorizar el control rápido y sostenido del hiper. Y un tratamiento temprano definitivo con radioyodo se debería ofrecer a los pacientes en los que uno piensa que probablemente no van a lograr la remisión con los antitiroideos. Esto es lo que los autores concluyen. Bien, no, esto en vistas de... No, esto lo voy a pasar. No. Bueno, entonces, este es un estudio que fue publicado en 2023 por Assisi, en donde habla sobre el tratamiento para enfermedad de Graves con tionamidas a largo plazo. Es una review. Y bueno, y como conclusiones de esta review, él dice que los antitiroideos siguen siendo el tratamiento de elección para enfermedad de Graves, pero que la persistencia barra recaída ocurre en aproximadamente un 50% de los pacientes con el tratamiento estándar, o sea, 12 y 18 meses. Y recientemente se vio que el tratamiento con antitiroideos por más de 5 años se acompaña de una remisión a largo plazo en la mayoría de los pacientes, sin los efectos adicionales, sin los efectos adversos adicionales, y tanto en adultos como en niños. Entonces se postula que el uso prolongado de metimazol en dosis bajas mejora la eficacia de la enfermedad de Graves, o sea, tanto mantiene el eutiroidismo como previene la recurrencia, y más que nada en pacientes con TRAB elevados, en pacientes con oftalmopatía moderada severa, en los que no desean tratamiento definitivo, en los jóvenes con enfermedad estable, bocio pequeño y TRAB bajos, y en pacientes mayores o con comorbilidades y alto riesgo quirúrgico o con esperanza de vida limitada.
Y lo que se recalca es en cuanto a los pacientes añosos, que tienen una expectativa de vida limitada, y en el cual el tratamiento con tionamidas a largo plazo es seguro y eficaz, que se logra más rápido el eutiroidismo con menor tasa de hipotiroidismo versus radioiodo y cirugía, y que los añosos, el tratamiento prolongado con antitiroideos, resulta en mejores outcomes. Entonces, las guías actuales de manejo del hiper incluyen a la opción de tratamiento a largo plazo con antitiroideos. Bien, y esa fue la última. Bueno, muchas gracias. José, ¿se escuchó todo? Sí, perfecto. Si querés dejar de compartir, Anita, así nos vemos todos. Dejo de compartir, pero ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que andate dejar de abajo compartir? y poné dejar de compartir. Impactante la tasa de mortalidad, ya cuando dijiste al principio 24, 26. Sí,